¿Te cuesta relajarte, desconectar y no puedes dormir? Con nuestras historias crearemos una rutina que te ayudará a prepararte para tener un sueño reparador. Pero antes de empezar, queremos agradecer a Soñodina su apoyo en este episodio. Soñodina es una gama de complementos alimenticios, especialmente formulados para ayudar en las distintas dificultades en el sueño. Soñodina se integra en tu rutina nocturna antes de ir a dormir, ayudándote a conciliar y mejorar la calidad de tu sueño, gracias a sus componentes como la melatonina y la valeriana, entre otros. La puedes encontrar en tu punto de venta habitual. Y ahora sí, ha llegado el momento de empezar con la rutina. Pon tu móvil en modo descanso. Baja el volumen. Apaga las luces, la pantalla. Cierra los ojos y prepárate para soñar. Hace tiempo, mucho tiempo, en un lugar lejano, muy lejano, existía una ciudad sumergida que descansaba en el corazón del océano, allí donde la luz del sol llegaba suavemente y el agua parecía respirar con lentitud. Durante siglos, la ciudad de Alduren Abisal había permanecido suspendida en la quietud profunda del océano, como un pensamiento antiguo que el mundo había decidido no recordar. No estaba anclada al fondo ni flotaba libremente, sino que reposaba en una franja de agua donde la luz llegaba filtrada y lenta, como si el sol respirara con cautela antes de tocarla. Las corrientes la rodeaban con respeto y las grandes criaturas marinas aprendían desde pequeñas a bordear sus límites con una mezcla de curiosidad y reverencia. Las construcciones de Alduren Abisal estaban hechas de piedra coralina, una materia nacida del encuentro prolongado entre la roca y la vida, pulida lentamente por generaciones de manos pacientes y por el vaivén constante del agua que nunca dejaba de rodearla. Cada superficie conservaba la huella de ese contacto continuo, una suavidad que no era fruto de la perfección, sino del tiempo, del roce repetido y de la convivencia respetuosa con el océano. Al recorrer los muros y las terrazas, podía percibirse una sensación de calma profunda, como si la propia piedra hubiera aprendido a descansar. Las formas de la ciudad no seguían líneas rectas ni ángulos rígidos. Todo en Alduren Abisal parecía haber sido concebido para fluir. Las estructuras se curvaban con naturalidad, adoptando siluetas que recordaban a conchas abiertas, a arrecifes antiguos moldeados por las corrientes y a espirales marinas que parecían continuar creciendo incluso después de haber sido completadas. No se trataba de una imitación superficial, sino de una comprensión íntima de las formas del océano, de una voluntad de integrarse en él sin romper su armonía. Los edificios se enlazaban unos con otros de manera orgánica, como si hubieran brotado del mismo lecho marino en lugar de haber sido construidos. No existían separaciones abruptas ni contrastes violentos entre unas estructuras y otras. Todo estaba unido por transiciones suaves, por superficies que se adaptaban al entorno con una continuidad casi imperceptible. La ciudad parecía sostenida por él.
Las calles se extendían como senderos de arena compactada, trazados para acompañar el movimiento pausado de quienes los recorrían. Su textura era firme pero acogedora, y el agua circulaba sobre ellas sin prisa. Caminar por estos senderos era una experiencia tranquila, guiada más por la intuición que por la orientación consciente, como si el propio suelo invitara a avanzar sin esfuerzo. Entre los caminos se abrían espacios cubiertos por jardines de algas luminosas, dispuestas en formas suaves y cambiantes. Estas algas emitían un resplandor tenue y verdoso, una luz viva que no buscaba imponerse, sino acompañar. Su brillo era suficiente para orientar, creando zonas de claridad tranquila y sombras amables. Al moverse con las corrientes, las algas proyectaban reflejos ondulantes sobre las paredes, llenando la ciudad de un juego constante de luces lentas que recordaban que todo, incluso la piedra, participaba del ritmo del agua. Aldurén Abisal se ofrecía como un espacio de reposo profundo, un lugar donde la arquitectura escuchaba al entorno y le respondía con suavidad. Cada calle, cada muro y cada jardín parecían formar parte de un mismo gesto prolongado, una forma de habitar el océano sin perturbar su descanso, dejando que la ciudad respirara al mismo ritmo que el mar la envolvía. En lo alto de una de las terrazas más antiguas vivía Aren Belkar, un cartógrafo de corrientes y memorias. Su oficio consistía en registrar los cambios lentos del mar, las variaciones casi imperceptibles en la temperatura, en la salinidad, en la manera en que ciertos bancos de peces modificaban sus rutas con el paso de los años. Aren creía que el océano hablaba en susurros prolongados y que solo quienes sabían escuchar con paciencia podían comprenderlo. Cada amanecer submarino, cuando la luz descendía en haces oblicuos y la ciudad despertaba sin prisa, Aren recorría los miradores de piedra, observando el movimiento de las aguas. Sus gestos eran tranquilos, casi ceremoniales, y sus pensamientos se desplazaban con la misma lentitud que las grandes mantarrayas que cruzaban el horizonte azul. Para él, la vida se medía en ciclos. No muy lejos de allí, en una zona donde los jardines de algas se mezclaban con cuevas naturales, residía Maelis Corín, cuidadora de criaturas pequeñas y frágiles. Su labor estaba ligada a los nacimientos y a las curaciones, a la atención silenciosa de aquellos seres marinos que no encontraban refugio suficiente en el vasto océano. Maelis poseía una serenidad particular, una calma que parecía extenderse más allá de su cuerpo y apaciguar todo lo que la rodeaba. Se decía que incluso los animales más nerviosos se aquietaban en su presencia. Aldurén Abisal era una ciudad tranquila. Sus habitantes se movían con la conciencia constante de estar inmersos en un entorno vivo y poderoso. Cada paso, cada gesto estaba marcado por el respeto al agua que lo envolvía todo. Las celebraciones eran suaves,
basadas en luces flotantes y movimientos lentos, y los momentos de recogimiento eran frecuentes y profundos. En el corazón de la ciudad se alzaba el Círculo de las Mareas, una plaza amplia y abierta, donde el suelo estaba formado por mosaicos de conchas antiguas. Allí se reunían los habitantes cuando era necesario recordar los pactos que unían a la ciudad con el océano y con las criaturas que lo habitaban. No se tomaban decisiones apresuradas en aquel lugar. Todo se meditaba durante largos periodos, dejando que el tiempo actuara como consejero. Una noche prolongada, de esas en la que la oscuridad parecía sentarse con más peso sobre el océano, las corrientes adquirieron un tono más frío, perceptible solo para quienes estaban acostumbrados a reconocer los matices del agua. El resplandor de las algas, habitualmente estable y sereno, comenzó a manifestarse con una cadencia distinta, como si la luz se concentrara y se expandiera en intervalos más marcados. La ciudad entera quedó envuelta en una atmósfera ligeramente distinta, difícil de definir, pero imposible de ignorar para una mirada atenta. Aren percibió el cambio casi de inmediato, aunque le resultó complicado identificar un origen concreto. El agua seguía moviéndose con suavidad y nada parecía alterado de forma evidente. Pero había una variación profunda en la manera en que las corrientes se deslizaban entre las construcciones. Era una sensación difusa, comparable a una nota sostenida que se prolonga en el aire y con el paso del tiempo se desplaza apenas de su tono original, lo suficiente como para despertar una atención silenciosa. Durante los días siguientes, Aren se entregó a una observación constante y paciente. Pasó largas horas recorriendo los miradores, deteniéndose en puntos donde el flujo del agua revelaba sus cambios más discretos. Su atención se posaba en detalles mínimos: la forma en que una corriente rodeaba una terraza, la velocidad con la que la luz se filtraba entre las algas, la manera en que ciertas partículas suspendidas permanecían un instante más antes de continuar su camino. Cada jornada aportaba pequeñas variaciones que, tomadas de forma aislada, habrían pasado desapercibidas. Sin embargo, al ser observadas en conjunto, componían un patrón delicado, una modificación lenta en el pulso del océano que solo alguien habituado a la quietud podía reconocer. Aren anotaba estos cambios con cuidado, consciente de que su valor residía precisamente en su sutileza y en su constancia. El tiempo parecía acompañar este proceso de observación, dilatándose de manera natural. Las horas transcurrían sin urgencia, permitiendo que la atención se afinara y que la percepción se volviera más profunda. En ese estado de vigilancia serena, Aren comprendió que el océano estaba ajustando algo en su interior, siguiendo una lógica antigua y paciente, ajena a cualquier prisa. Así, entre la luz palpitante de las algas y el frío creciente de las corrientes, el cambio
se fue revelando poco a poco, no como un acontecimiento repentino, sino como una transformación lenta que pedía ser comprendida a través del silencio, de la constancia y de la observación prolongada. Ese cambio también fue sentido por Tiren Salomar, guardián de los límites exteriores de la ciudad. Tiren patrullaba los márgenes donde Alduren Abisal se fundía con la inmensidad del océano. Su figura se desplazaba con firmeza y suavidad a la vez, y su presencia transmitía una seguridad silenciosa. Cuando notó que ciertas criaturas evitaban zonas que antes atravesaban sin temor, comprendió que algo antiguo se estaba moviendo en las profundidades lejanas. Las criaturas marinas que rodeaban la ciudad eran innumerables y extraordinariamente diversas, conformando un ecosistema que parecía tejido con paciencia por la propia corriente del océano. Grandes cetáceos de piel marcada por el tiempo y por cicatrices antiguas cruzaban las capas más profundas con una lentitud majestuosa. Sus movimientos lentos generaban ondas que recorrían kilómetros antes de disiparse. Sus ojos, grandes y profundos, reflejaban la luz que llegaba desde la superficie en destellos breves y etéreos, como si contuvieran memorias de eras sumergidas. Entre ellos se desplazaban bancos de peces de colores imposibles, que formaban nubes vivas y en constante transformación, moviéndose con una sincronía casi coreográfica que hipnotizaba a cualquiera que la observase. Cada grupo era una explosión de luz y movimiento, pero siempre contenida, respetuosa del espacio que ocupaban las otras formas de vida y de la ciudad misma. Más allá de estos habitantes más comunes, había seres cuya existencia rozaba lo legendario, criaturas tan antiguas que parecían recordatorios vivientes de tiempos en los que la ciudad aún no había sido pensada. Algunos tenían cuerpos translúcidos que absorbían y reflejaban la luz filtrada en matices verdes y azules, confundiendo la percepción de distancia y forma. Otros presentaban apéndices que se enroscaban lentamente como algas vivientes, adaptándose a las corrientes como si fueran parte del mismo flujo del agua. Su tamaño y longevidad escapaban a cualquier medida humana, testigos de ciclos de vida que duraban siglos. Sus movimientos eran tan lentos que uno podía pasarlos por alto si no se observaba con atención. Estas presencias no eran hostiles, pero tampoco indiferentes. Se sentía en la manera en que observaban la ciudad, cómo evitaban invadir los espacios más delicados o cómo modulaban su ritmo para no perturbar el equilibrio de corrientes que sostenía Alduren Abisal. A veces, un gigantesco leviatán submarino emergía de la penumbra más profunda, proyectando sombras largas sobre los muros de coral, y aun entonces su aproximación era medida, respetuosa, como si reconociera la ciudad como un antiguo aliado del océano. Entre ellos se percibían
pequeños destellos de comunicación, cambios sutiles de color, ondas de presión, vibraciones que solo los seres que habitaban esas profundidades podían interpretar. Incluso en los rincones más solitarios y oscuros, donde la luz tardaba en llegar, se intuían movimientos, ecos de presencias que parecían estar observando sin ser vistas. Sus formas eran tan extrañas que algunos habitantes del Durén abisal las llamaban las sombras vivientes del tiempo, recordatorios silenciosos de que el océano no es solo un lugar de vida y belleza, sino también de misterio y memoria. La coexistencia con estas criaturas exigía paciencia, respeto y un conocimiento profundo de los ritmos que regían la ciudad y sus alrededores. Un error podía alterar un equilibrio delicado que se había mantenido durante siglos. El conjunto de toda esta vida marina formaba un telón de fondo vibrante y cambiante para la ciudad sumergida. Cada corriente traía consigo sonidos lejanos, cantos de ballenas, crujidos de conchas y resonancias de criaturas invisibles, componiendo una sinfonía que acompañaba a Aldurén abisal en su respiración constante. La ciudad no estaba sola, estaba sostenida, vigilada y acompañada por un mundo entero que existía en paralelo, profundo y silencioso, donde la paciencia y la contemplación eran la forma más auténtica de comunicación. En una de las bibliotecas sumergidas, donde los muros estaban cubiertos de relieves que narraban la historia de la ciudad, trabajaba Selka Muiren, conservadora de memorias. Su tarea consistía en preservar relatos, en forma de patrones grabados en piedra y coral, destinados a ser leídos con las manos y con la mente. Selka creía que la memoria colectiva era un organismo vivo que respiraba y cambiaba con cada generación. Fue Selka quien recordó una historia antigua. La historia hablaba de un tiempo tan remoto que no conservaba fechas ni nombres. Un periodo en el que el océano había decidido cambiar su latido más profundo. Las corrientes invisibles, aquellas que nunca se mostraban en la superficie, habían alterado su rumbo lentamente, como si el propio mar estuviera buscando una nueva manera de sostener su equilibrio. Nada había sucedido de forma repentina. El cambio había sido tan gradual que solo quedó registrado en la memoria de la ciudad y en los rastros que el agua dejó sobre sus muros. Según aquellos relieves desgastados, la ciudad entonces no había intentado resistirse ni imponer su forma al movimiento del océano. Mientras repasaba mentalmente los fragmentos de aquel relato incompleto, Selka percibía cómo la memoria de la ciudad se activaba como una corriente más, fluyendo entre el pasado y el presente. Las generaciones anteriores habían dejado esas marcas para ser recordadas en el momento preciso, cuando la ciudad necesitara volver a escuchar su propia historia. Así, aquel relato antiguo se reveló como un recordatorio silencioso de que nada permanecía inmóvil para siempre, ni siquiera
en la calma más profunda. Todo estaba sujeto al paso del tiempo y al pulso constante del océano. Y comprenderlo era una forma de descanso, una aceptación serena de que cambiar también podía ser una manera de seguir siendo. A medida que los días transcurrían, Aldurén Abisal entró en un estado de atención serena. No había miedo ni alarma, pero sí una conciencia compartida de que algo estaba transformándose lentamente. Maelis notó que algunas criaturas jóvenes buscaban refugio con mayor frecuencia, y Aren confirmó que las corrientes trazaban nuevos caminos invisibles. El círculo de las mareas volvió a llenarse simplemente para contemplar. Los habitantes de Aldurén Abisal acudieron de manera gradual, sin prisa, siguiendo senderos conocidos que esa noche parecían aún más suaves bajo el flujo constante del agua. No hubo señales ni convocatorias formales. La reunión surgió de una comprensión compartida, de un reconocimiento silencioso de que aquel era el lugar adecuado para reunirse y dejar pasar el tiempo. El murmullo constante del agua envolvía los pensamientos de todos, desdibujando las preocupaciones individuales hasta fundirlas en una sensación compartida de calma. Las ideas se volvían más lentas, más amplias, y el paso del tiempo parecía alargarse, permitiendo que cada respiración se asentara con profundidad. En aquel lugar, pensar era un fluir suave, acompañado por el ritmo del océano. Tyren permanecía atento a los límites con una vigilancia serena que nacía de la costumbre y del respeto. Su mirada abarcaba las zonas donde la ciudad se abría hacia la vastedad del mar, reconociendo en cada sombra y en cada cambio de luz una señal de equilibrio que debía mantenerse. Selka sostenía la memoria de la ciudad de una forma casi invisible. No portaba objetos ni realizaba gestos evidentes, pero su atención estaba anclada en los relatos antiguos, en las huellas que el pasado había dejado para momentos como aquel. Su presencia recordaba que la ciudad no estaba sola en ese instante, que innumerables generaciones habían ocupado el mismo espacio, contemplando cambios distintos, pero guiados por la misma paciencia. Maelis, mientras tanto, mantenía su atención en la vida más frágil, en los pequeños movimientos que a menudo pasaban desapercibidos. Observaba cómo algunas criaturas se refugiaban en los márgenes del círculo, atraídas por la calma, y cómo otras se desplazaban lentamente, sin miedo. Su cuidado no era activo ni invasivo, sino una disponibilidad constante, una promesa silenciosa de protección y continuidad. Aren registraba el pulso cambiante del océano con una atención profunda y sin urgencia. No tomaba notas ni realizaba mediciones visibles, pero su mente seguía los ritmos del agua, las variaciones sutiles que se manifestaban en la manera en que las corrientes atravesaban la plaza. Para él, aquel momento era una confirmación de que el cambio podía ser observado
sin necesidad de intervenir, comprendido sin ser detenido. En el círculo de las mareas, todas estas presencias coexistían sin imponerse unas a otras. No había jerarquías ni voces dominantes, solo una red de atenciones complementarias que sostenían a la ciudad en su conjunto. Envueltos por el murmullo constante del agua, los habitantes de Alduren Abisal dejaron que el tiempo se desplegara ante ellos. No esperaban respuestas inmediatas ni finales definidos. Bastaba con estar allí, presentes, permitiendo que la ciudad y el océano continuaran su diálogo silencioso, profundo y eterno. Con el paso de las semanas, la ciudad comenzó a adaptarse casi sin darse cuenta, como lo hacen los seres que llevan mucho tiempo aprendiendo a escuchar su entorno. No hubo señales bruscas ni rupturas evidentes, sino pequeños cambios que se fueron encadenando unos a otros, tan sutiles que solo podían percibirse al observar con atención y paciencia. Alduren Abisal parecía inclinarse suavemente ante el nuevo pulso del océano, aceptándolo como parte de su propia respiración. Nada se perdió en aquel proceso lento y constante. Las formas antiguas no desaparecieron, sino que se transformaron, adoptando nuevas funciones y significados. Lo que antes había sido firme se volvió flexible, y lo que había sido inmutable aprendió a moverse. La ciudad no luchó contra el cambio, ni intentó conservar una imagen fija de sí misma. Simplemente permitió que el tiempo y el océano hicieran su trabajo conjunto. Todo se transformó con suavidad, sin urgencia y sin ruido, como sucede en los lugares donde la vida ha comprendido que adaptarse no es renunciar, sino continuar. Y en esa transformación serena, Alduren Abisal reafirmó su lugar en el corazón del océano, como una extensión viva y consciente de las aguas que la rodeaban. Así, mecida por las mareas eternas, Alduren Abisal continuó siendo profunda y serena. La vida siguió fluyendo en su interior con una constancia silenciosa, como un latido suave que no busca ser escuchado, pero que nunca se detiene. Y en esa continuidad tranquila, la ciudad descansó, sostenida por el océano, como un sueño que se sabe completo y no necesita despertar. Y hasta aquí ha llegado la historia. Espero que ya estés dormido o dormida y queremos agradecerte que nos hayas escuchado y mañana, cuando te despiertes, entres en el podcastparadormir.com para seguirnos en nuestras redes sociales y también que nos des el feedback del capítulo que acabas de escuchar. ¿Vale? Bueno, descansa.